Pero un país tendrías que medirlo por su rentabilidad social, y eso no se mide en este país. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Bolsa Llena, Corazón Contento, donde en esta ocasión vamos a seguir revisando esta cuestión que nos ha afectado desde hace ya muchos años, pero se está agudizando. La historia se repite, decíamos la semana pasada, pero más con mayor intensidad. Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Aquí en Bolsa Llena, Corazón Contento estamos transmitiendo desde la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles en la delegación Coyoacán, y vamos a hablar y vamos a seguir hablando de economía, de lo que les interesa a ustedes, de lo que nos interesa a nosotros, de economía en términos simples, sin tecnicismos, de las grandes decisiones, de lo que nos han afectado, porque nos han afectado bastante. Senadora, una vez más, gracias por su compañía, bienvenida a su programa. Doctor, muchas gracias por permanecer con nosotros. La senadora Jacob Polensky, el doctor John Sachs Fernández nos acompañan en esta segunda parte de este programa que se transmite aquí en Capital 21, el aire que México necesita. No se vayan, regresamos con ustedes en cuestión de segundos. El 86% de las empresas de Argentina, Brasil, Chile y México considera que la corrupción e inseguridad jurídica es el principal problema en sus países. Esto al menos se desprendió del estudio internacional Business Report 2009, realizado por la consultora Grant Thornton International, y que investigó los principales problemas regionales basándose en las opiniones de 150 empresarios privados de dichos países. Un 73% de las compañías, en tanto, cree que la segunda problemática es la falta de confianza en las políticas de gobierno, mientras que un 68% dijo que el impacto de la crisis financiera mundial y la recesión en Estados Unidos es un problema que afecta al panorama regional. La falta de confianza en las políticas del gobierno es el mayor problema en México, según dijo el 83% de las empresas privadas encuestadas. Javier Martínez, director de marketing de Grant Thornton International, dijo que los problemas de corrupción e inseguridad no son nuevos. Además, precisó que los altos índices de estos elementos de las instituciones públicas y privadas locales desmotivan, entre otras cosas, la inversión extranjera y la confianza de los empresarios locales y extranjeros. Para el Ejecutivo, la corrupción e inseguridad llevan también a una falta de confianza en las políticas de los gobiernos, lo que origina además que las empresas vean estancado su crecimiento. La corrupción se siente no solo como persona al momento de hacer un trámite, sino que las empresas lidian a diario con la corrupción en distintos niveles, y esto se traduce en burocracia, lentitud, estancamiento y lento crecimiento, manifestó. Gracias, amigos. Vamos a entrar en lo mejor de lo mejor, lo más intenso de este programa. Vamos a analizar temas más espinosos que a usted le interesa conocerlos. Vamos a cuestionarnos qué está pasando en este país. Hay visión de Estado, hay planes, programas, y por qué no se ha atacado ese fenómeno que arrastramos desde hace mucho tiempo, que es el de la corrupción. Está en todas partes, está en nuestras empresas, nuestras principales empresas. Es grave, Jacob, lo que sucede en el caso, por ejemplo, de Pemex. Absolutamente grave. Creo que el tema de la corrupción tiene un elevadísimo costo para México. Tiene un peso también muy importante en la competitividad de México, en la atracción de inversión extranjera y en los resultados que tenemos. Pero ¿por qué no se hace nada? Pues porque están a la cabeza de la corrupción los que están a la cabeza del gobierno. Son los mismos. Entonces se las ingenian para que no se haga nada. Y pisotean la Constitución, pisotean las leyes. Pero es un esquema sindical que le sirve a la cúpula, ¿no? Que le funciona a la cúpula. Los trabajadores petroleros siguen muy castigados. Ya se mencionaba
en el programa pasado la cancelación de plazas de los técnicos, de los profesionistas de esta industria, y no hay una decisión gubernamental que se tenga clara, ¿no?, para combatir este fenómeno. Y aquí yo le pediría, maestro, que nos dijera, nos clarificara al auditorio, el gobierno estadounidense, la nueva administración Obama, ¿qué tiene que ver con todo esta industria petrolera mexicana? Bueno, hay un entramado de intereses muy grande, sobre todo porque los Estados Unidos agota su reserva, empieza a tener un agotamiento de la reserva de petróleo convencional, es decir, petróleo barato y de fácil acceso, a partir de la década de los 70s. Y a partir de esa época los Estados Unidos ponen un enorme énfasis en el control de la reserva petrolera que está en el hemisferio occidental, la mexicana, los recursos canadienses y los recursos venezolanos, porque pues Venezuela, pero nosotros en aquel momento estábamos en los años 70 recién descubriendo Cantarell, que era uno de los principales campos petroleros solo después de Arabia Saudita, y consecuentemente se lanza todo un programa para el control del proceso de toma de decisiones dentro de Petróleos Mexicanos. Y esto lo viene articulando los Estados Unidos. A mí a veces se me hacía como aquel muchacho que llega a la adolescencia y empieza a ver a la vecinita con otros ojos. Y eso se debe esencialmente a que a ellos se les agota la reserva y aquí está esa reserva. Entonces la idea es auspiciar políticas de todo tipo para el apoderamiento de las decisiones en materia de petróleo. Eso es lo que se ha venido aplicando en el país desde esa época. Entonces aquí hay una serie de elementos de continuidad. Si nosotros vamos a ver la relación entre los gobiernos anteriores y el gobierno actual de los Estados Unidos, bueno, lleva más o menos unos 100 días, pocos meses, los que llevan el poder. Sin embargo, yo siempre le digo a mis alumnos, no hay mejor forma de saber qué es lo que sustantivamente es un gobierno que ir a ver cómo distribuye los recursos presupuestales. Entonces, si uno se va a revisar el presupuesto de los Estados Unidos, por lo menos las síntesis ejecutivas, porque el presupuesto de los Estados Unidos es una biblioteca de aquí hasta allá, no se puede revisar tan fácilmente. El Departamento de Defensa es una monstruosidad de presupuesto, estamos hablando de $600 mil millones de presupuesto. Y vamos a encontrar con que con Obama la proyección de poder hacia donde están los recursos energéticos del hemisferio occidental sigue siendo por la vía de instrumentos de Estado, de corte militar, de corte policial y de inteligencia. Eso de inteligencia, mejor llamémoslo como lo que es, espionaje. Espionaje y corrupción. Es decir, porque los agentes que trabajan, que andan comprando senadores, que andan comprando diputados, son scouts de la oficina de inteligencia que tiene los Estados Unidos en todos estos países y que están localizadas en las embajadas de los Estados Unidos. Se llama Agencia Central de Inteligencia. Entonces la penetración por la vía del dinero, es decir, por la vía del soborno, la compra de votos en los poderes legislativos no es ninguna novedad, lo vienen haciendo. Toda la vida lo han hecho en Irán, lo hicieron por todo lado. Y consecuentemente la corrupción es un elemento extraordinariamente importante por medio de las cuales la Agencia Central de Inteligencia se aprovecha de las vulnerabilidades del liderato nacional. Por ejemplo, el señor Blum era un asesor del Senado de los Estados Unidos cuando estaba por hacerse la firma del Tratado de Libre Comercio. Él nos cuenta en una serie de documentos que publica la Fundación Heritage y otros, que en aquellos días el presidente de los Estados Unidos había sido director